Buenas amigos y amigas de la historia, bienvenidos. En este video les voy a hablar del fundador del Imperio Otomano, que se está haciendo conocido en el mundo occidental gracias primero a resurreccionó Dirilis Ertugrul y ahora a Kurulus Osman. Me refiero a Osman I o también Osman Gazi. Ya hay un video sobre él, pero de muy baja calidad en audio y video. Si desean alguna biografía, acuérdense, solo me dejan un comentario. Osman nació en Sogut, en la tribu Kashi, actual Turquía, el 13 de febrero de 1258, el mismo día que cae Bagdad a mano de los mongoles. Sus padres eran el líder de la tribu Kashi Ertugrul y su madre la princesa selyúcida Halime, aunque algunos historiadores dicen que la madre de Osman es desconocida. Según la mayoría de los historiadores, Osman era el menor de los tres hermanos, de Gunduz y Sabji. Como todo niño, sería entrenado para ser un gran soldado o alp, y ya desde su nacimiento parece ser que su padre lo iba a elegir como bey o líder de la tribu a la muerte de este, más allá de que fuera su hijo menor. Aprendió a luchar, a usar la espada, a montar a caballo y a cazar águilas. También aprendió los principios de la religión islámica, acercándose a los jeques, siendo su mentor Edebali, padre de Rabia Bala Hatun. Se dice que estando en la tienda de Edebali, Osman tuvo un sueño y al otro día, al contárselo a este, le dijo que tenía que ver con su hija. Así que Osman se casaría con Rabia. En cuanto a las esposas que tuvo, hay diferentes versiones. La mayoría de los historiadores dicen que fueron dos, Malum Hatun y Rabia Bala Hatun, que es la que vemos en la serie Kurulus Osman. Otros historiadores dicen que de joven también tuvo otra esposa, siendo en total 3, mientras que otros dicen que Malum Hatun y Rabia Bala Hatun es la misma persona. En cuanto a los hijos, tuvo 7 hijos y una hija. Orhan, nacido en 1281, tiempo antes de que murieran Ertugrul y Halime, y quien sería el sucesor de Osman como Orhan I. Aladín, en 1282, aunque también se dice que nació antes que Orhan, y que sería el primer gran visir y el encargado de la creación de los jenízaros. Luego vendría Koban en 1283, Fatma en 1284, Pasarli en 1285, Hamid en 1288, Melik en 1290, Sabzi en 1294 y Ertugrul en el 1300. En 1271, Ertugrul lo nombra su sucesor. Hay que decir que él le deja un beilicato o emirato consolidado, además que el imperio bizantino y el imperio selyúcida estaban teniendo muchos problemas, lo que favorecería las futuras conquistas. Ertugrul muere en 1281, asumiendo Osman el beilicato, y meses más tarde moriría su madre Halime. Tanto su hermano Gunduz como Sabzi lo apoyarían y no crearían problemas en cuanto que Osman sea el líder, pero había otros clanes que no consideraban a Osman sino su tío Dundar. Según relatos, es al enfrentarse con este que lo mata. Otras versiones es que Dundar aceptó que su sobrino sea el jefe, pero que lo trataba de aconsejar. Pero un día Osman estalló porque su tío siempre le quería decir qué hacer y lo terminó matando. Osman era un gran estratega, sabía que el imperio bizantino estaba en decadencia y que no tenía los recursos necesarios para hacer frente a Osman. Además, que el imperio tenía batallas en sus otras fronteras. En 1287 muere su hermano Sabzi en la batalla de Domanik. En el 1299 conquista Bilezik y se va liberando del imperio selyúcida, ya que el sultán Kaikubad III lo exime de impuestos, le envió regalos como por ejemplo la espada dorada y le permite acuñar su propia moneda. Así Osman nombra a su hijo Aladín visir. En 1303 conquista la ciudad de Eskişehir y se la da a su hermano Gunduz. Luego tomaría algunos fuertes hacia el noroccidente, dejando todo listo para que su hijo Orhan conquistara Prusa, Nicea y Nicomedia. Aproximadamente en el 1305, el sultanato de Rum cae en manos mongolas, por lo que la independencia de las tribus turcomanas era completa. Aparte, muchos militares que eran del sultanato huyeron y se unieron a Osman.
dando experiencias militares muy importantes. En 1317 nombra a su hijo Orhan como jefe del ejército y su sucesor. Y en 1326 tomaría Prusa, que sería renombrada Bursa, que fue asediada por casi 10 años, convirtiéndose en la capital del incipiente imperio. También conquistaría Nicea. Osman entonces se instala en el castillo de Bursa y moriría al poco tiempo, el 1 de agosto de 1326, a los 68 años, a causa de la gota. Sus sucesores le dieron el título de Gazi, o sea, héroe y defensor del Islam, y cuando un sultán ascendía, el pueblo decía que sea tan grande como Osman, dando así también inicio a la dinastía osmaní, que terminaría en el siglo XX con la caída del imperio. A la muerte de Osman, el imperio era de casi 16.000 kilómetros cuadrados, 4 veces más de cuando se convirtió en bey, con 4.800 kilómetros cuadrados. Osman es considerado el fundador del imperio, ya que queda independizado el sultanato de Rum. Siempre vistió ropa sencilla, no como los futuros sultanes, era muy creyente del Islam, y cuando conquistaba una ciudad daba a elegir a los habitantes si deseaban irse o quedarse, y muchos se quedaban. Osman repartía el oro obtenido entre todos, porque no buscaba eso, y esto se demuestra en los principios que obtuvo del Islam. Incluso, luego de su muerte, nunca encontraron nada de valor. También trató de mantener y aplicar las viejas costumbres turcas. Durante el reinado de Osman, se fue pasando de una vida nómada a una más sedentaria, con una capital establecida y mejorado el sistema de impuesto y militar. Bueno, amigos y amigas, espero les haya gustado. Si desean alguna biografía, solo me dejan un comentario y no se olviden de suscribirse y activar la campana, compartir el video y dejar el like si les gustó. Nos vemos en el próximo video. Besitos. Bye.